Amén. Realmente lo que el Señor me ha dado para compartir hoy, primeramente a mí me ha causado un gran impacto, ¿sabes? Porque realmente cuando el Espíritu revela algo que uno no llega a ver y después lo ve, digo, wow, Señor. Gracias a Dios que tú revelas a los corazones, revelas a las vidas, ¿no? Y yo quiero, más que yo, el Espíritu Santo quiere que hoy se te revele a ti. Amén. No sé si tú estarás viviendo en este estado o no, no sé si tú lo estarás viviendo, pero yo sé que el Señor te ha traído aquí con un propósito, para hablarte esta palabra. Y yo quiero que vayamos en primer lugar, vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 15. Vamos a leer el capítulo entero. Y después compartimos la palabra. Segunda de Crónicas, capítulo 15. ¿Lo tenéis? Amén. Dice así, escuchad bien lo que dice este capítulo. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa. Asa era el rey, ¿vale? De Judá en aquel momento. Dice, y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía que el profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Cobró ánimo. Ojo, hoy vas a cobrar ánimo. Amén. Y quitó los ídolos, o sea, por cobrar ánimo, después reaccionó. Cuando uno oye la palabra, no dice, ay, qué bonita la palabra. No. Dice, oyó la palabra y dice, y quitó los ídolos. Asa obedeció, actuó, dice, quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Y después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón. Pero muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. ¿Qué pasa? ¿Qué hemos leído al principio? Si vosotros estáis conmigo, yo estoy contigo. Y dice, se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz de júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. ¿Y qué va a pasar si alguno hace eso? Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de Asera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó, y la quemó junto al torrente de Cedrón. Voy a hacer un paréntesis aquí, porque esta imagen que hizo la madre no era cualquier imagen. ¿Sabes qué forma tenía la imagen que la madre hizo? Forma de órgano reproductor masculino. Tenía. O sea que todos los problemas sexuales, pornografía, todas las cosas están radicadas ahí. ¿Y qué hizo Asa? Cogió, ¡pum!, y la quitó. Junto con todos los demás ídolos. Dice, con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. ¿Cómo fue el corazón de Asa?
perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Amén. Amén. Dios ha prometido descanso, ha prometido paz, porque paz es descanso. ¿Cuántas veces estás preocupado por los problemas y me viene esto y me viene lo otro? Y no será muchas veces porque no hemos obedecido completamente o íntegramente lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Que le busquemos ¿de qué? De todo corazón. Hay el versículo que dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees en tu corazón que estás haciendo ese mandamiento? No hace falta que me responda. ¿Crees que lo estás haciendo? Porque puede ser que tú creas que lo estás haciendo. Puede ser que creamos que lo estamos haciendo. Pero ¿no dice la Biblia también que el corazón es engañoso más que todas las cosas? Con razón Jesús dijo acerca de los fariseos: vosotros con vuestros labios me honráis, pero su corazón está lejos de mí. El corazón tiene la capacidad de engañar tanto que incluso nosotros mismos podemos llegar a ser engañados por nuestro propio corazón, creyendo que estamos buscando a Dios y realmente no. Y realmente no. ¿Se entiende? Porque si tuvo que venir el profeta Azarías aquí al rey Asa, es porque no lo estaban haciendo con todo su corazón. Y ellos sabían quién era Dios, porque encima era de la descendencia de David, su padre, cuando habla aquí la palabra. Entonces, ¿podemos caer en el riesgo de creer que estamos buscando a Dios de todo nuestro corazón y realmente no lo estamos haciendo? ¿Y cuál es la clave para poder salir de eso? ¿Cuál es la clave? Porque al principio yo dije, gracias a Dios que el Espíritu nos revela, que el Espíritu no nos deja ciegos, que el Espíritu nos guía, y aquel que tenga la disposición en su corazón de querer escuchar la voz de Dios, jamás caerá en engaño. Jamás Dios lo dejará en ese estado, jamás. Otra cosa es que nosotros seamos demasiado orgullosos para reconocer cuál es nuestro estado real. No, es que yo soy un gran pastor. No, es que yo soy un gran ministro. No, es que yo ya sirvo en muchas cosas en la iglesia. Y empezamos a poner por delante muchas cosas que están haciendo de muro para poder realmente tener una relación con Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Hacia dónde Dios nos quiere llevar? Que lo hagamos de todo corazón. Que no nos creamos que porque hagamos muchas cosas para Dios, realmente eso es lo que le agrada a Dios. Sino, recordad lo que dice el apóstol Juan, escribió a la iglesia de Éfeso. ¿Cuántos se acuerdan de cuando el apóstol Juan, de parte de Dios, escribe a la iglesia de Éfeso y empieza a hablar de ella y empieza a decirle todas las obras tan buenas que está haciendo? Pero son obras que tú las lees y dices, wow, qué pedazos de cristianos están hechos estos. ¿Sabes? ¿Y sabes lo que dijo Dios? Dice, pero tengo en contra tuya que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, dice, mira de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si Dios tiene que decirle a una iglesia que haga las primeras obras, es que las obras que estaba haciendo no eran las que Dios quería que hiciesen. Y eran muy buenas obras, ¿eh? No eran cualquiera, no eran obras que tú dices, wow, eso lo hace, eso es impresionante. Pero si realmente has dejado tu primer amor, todo lo que hagas de más no sirve para nada. Y ahí radica el volverse a Dios de todo corazón, en el arrepentimiento. En el arrepentimiento, ahí es donde se ve realmente que tu corazón ha girado 180 grados, porque arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Das un giro de 180 grados, que ya no vas a volver a hacer lo que estabas haciendo, porque Dios te ha revelado que tu manera de actuar no era la correcta, y ahora Dios te da la oportunidad que actúes como a Él le agrada. ¿Tú estás dispuesto a actuar de esa manera? ¿Estás dispuesto? Hay gente que tiene miedo de escuchar la voz de Dios, a ver si le va a pedir algo que no le gusta. No, y es que si Dios me dice que haga esto, y es que yo no estoy dispuesto a hacer esto. ¿Realmente qué hay en tu corazón? ¿Amas a Dios más que las demás cosas? ¿Qué hay? Por eso, arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente de verdad es cuando el corazón gira totalmente hacia Dios, completamente hacia Dios. Y yo quiero
que en la parábola esta que Jesús habló acerca de la oveja perdida, ¿cuántos se acuerdan de esta parábola? Dice que si un pastor tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el desierto y se va a la que se ha perdido, y cuando la encuentra la carga en sus hombros y gozoso vuelve y dice que llama a sus amigos, a sus vecinos, y empieza a hacer gran fiesta porque ha encontrado a esa oveja. Y después Jesús dice, porque mejor hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y si yo digo, y yo pensando en ese versículo digo yo, Señor, ¿cómo puede ser que solo por una persona, que ha hecho algo malo, que a veces no somos dignos de recibir tu perdón, cómo puede ser que haya más gozo por uno? Y digo yo, ¿y esos 99 qué pasa? Que si haces lo bueno no hay gozo en el cielo. Y dice, sí, pero esos justos no son los justos que yo digo. Porque la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Pero ¿sabes quiénes son esos justos? Aquellos que creen que hacen lo correcto, pero en verdad no. Están en una situación de engaño. Por eso no podemos pretender creer que porque yo estoy todo bien, no, yo vengo a la iglesia, entonces yo tengo todo mi corazón para con Dios. Porque esos 99 no eran así. Porque cuando Jesús habló esa parábola, dice que fue cuando vinieron los publicanos y los pecadores, y también estaban los fariseos. Y los fariseos decían de los publicanos y pecadores a Jesús, ¿cómo te puedes juntar con esto? Y Jesús en otra ocasión dice, son los enfermos los que tienen necesidad de médicos, los sanos no. Pero ¿saben qué? Ellos estaban más enfermos que los propios pecadores. Porque Jesús en una ocasión habló acerca de ellos, vosotros estáis sucios por dentro, aunque aparentáis estar limpios por fuera. Exactamente. Por eso nosotros, el arrepentimiento causa un gran gozo en el cielo. ¿Tú quieres causar gozo en el cielo? Arrepentimiento. ¿Tú crees que hay algo dentro de ti? No, es que el Señor, es que yo ahora he crecido mucho, y te das cuenta que estás creciendo entonces llega un punto que cuando tú nada más ves tu imagen, lo que tú eres, lo que tú has alcanzado dentro de la iglesia, en el ministerio, solamente estás preocupado de lo que vean los demás de ti. Pero no te das cuenta que Dios es el que mira el corazón. Va más allá y dice, ese corazón quiero yo. A mí me da igual lo que hay afuera. Y dice que causa gran gozo en el cielo. Entonces, ¿tú quieres causar gran gozo en el cielo? Cuando nosotros leemos la Biblia, ¿quién causó gran gozo al Padre? Jesús. Cuando se bautizó, ¿qué pasó? Dice que una voz en el cielo, se abrió el cielo y una gran voz, la voz de su Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y complacencia significa el cual me causa gozo. O sea que no cualquier persona, Dios le decía de ella, este me causa gozo. Era su propio Hijo, Jesús. Pero lo que más me gusta de esta parábola, ¿sabe lo que es? Que cuando rescata a la oveja que se ha arrepentido, dice que este hombre llama a sus amigos y a sus vecinos y empieza a hacer una fiesta por causa de ese. Y digo yo, ¿se llevó la oveja a la fiesta o tú crees que sí o que no? Que la gente, mira, aquí está mi oveja, la he encontrado, ¿sabes? Es como diciendo, mira, es verdad que no se me ha escapado, que está aquí ya, ¿sabes? ¿Y dónde están las otras 99? ¿Están en la fiesta? O sea que cuando tú te arrepientes de verdad, pasas a estar con los que son amigos de Jesús. En otras palabras, pasas a ser parte del grupo de amigos de Jesús. Amigos de Jesús. ¿Quieres ser amigo de Jesús? Arrepentimiento. No, pero es que me van a mirar mal. Sí, te pueden mirar mal quien quiera, pero el corazón que de verdad está en íntima relación con Dios es aquel que está arrepentido. No hay un versículo que dice que al corazón contrito y humillado no lo rechazas tú, oh Dios. ¿Qué es un corazón contrito y humillado? Un corazón arrepentido. Arrepentido. No sé, tú entiendes hoy, tú personalmente, a través de lo que Dios te está hablando a tu vida, ¿crees que hay cosas dentro de tu corazón en las cuales tú tienes que pedirle perdón a Dios? Pregunto.
¿crees que hay cosas en tu corazón en las cuales tú crees que debes pedir perdón a Dios? Porque ahí está la llave, esa es la puerta para que tú vayas a otro nivel de relación con Dios. Ahí es que tú vuelvas todo tu corazón a Dios. Ahí. Fijémonos, dice, vamos a Salmo 32. Salmos capítulo 32. Versículos 5 y 8. Versículos 5 y 8. Gracias, Señor. ¿Estás cobrando ánimo? ¿El Señor te está dando ánimo para poder ir más allá? ¿Ánimo? Dice el 5, ¿no? Dice, David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué hizo David? Se arrepintió cuando pecó. Y el 8, versículo 8. Y esta es la consecuencia de lo que hizo David. Dice, y ahora Dios le dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿El arrepentimiento es importante? Ahí vemos cómo Dios dice, yo te voy a hacer entender y te voy a enseñar el camino en el cual debes andar. ¿Y no dice la palabra que sus caminos son más altos que nuestros caminos? Y que nuestros pensamientos, que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Entonces, ¿qué clase de camino es el que el Señor te quiere revelar? Uno muy grande. Y solamente lo vas a poder ver y lo vas a poder entender cuando te arrepientas. Porque muchas veces creemos que no necesitamos arrepentimiento, pero así creían los fariseos. Por eso cada día de nuestra vida debemos examinar nuestros corazones. No podemos creer que cuando ya estamos todo bien ya no hace falta acercarnos a Dios. Siempre hace falta acercarse a Dios, porque Pablo dijo que el que esté firme, que mire que no caiga. No nos creamos que porque ya no pecamos, ya estamos bien. No. Todos los días nuestro corazón tiene que ser expuesto delante de la presencia de Dios. Como David decía también, Señor, examina mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por tu camino eterno. Ese camino eterno es ese camino que sale en el Salmo 32. ¿Quieres andar por los caminos de Dios? Ahí te vas a encontrar con todo lo que Dios ha preparado para ti y para mí. En ese camino está la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y yo cuando leo a los hombres de Dios como Noé, y Noé caminó con Dios, Enoc caminó con Dios, y vemos hombres que dicen caminaron con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Que tú has decidido estar junto a Él, andar con Él. Porque hay un predicador que dice, él cuenta su testimonio y él dice que estaba arrodillado en la presencia del Señor y dice que de repente sintió como una presencia entraba a su habitación y se ponía al lado suya y él decía, Señor, eres tú, estás aquí conmigo. ¿Y sabes lo que le dijo el Señor? No, tú estás aquí conmigo. Tú estás aquí conmigo. Muchas veces decimos, Señor, ¿tú por qué no estás aquí? Y claro, y no tenemos la capacidad de mirarnos y decir, Señor, si realmente no estoy cerca de ti, Señor. ¿Cómo he actuado? ¿Cómo he hecho las cosas? ¿Cómo no te he creído? Pero hoy el Señor quiere hacer volver el corazón de su pueblo a Él. Quiere hacer volver tu corazón hacia Él. Si tú reconoces que necesitas de Él, no dejes pasar la oportunidad que Dios está soltando en este momento. Porque el Señor hoy está dando una gran oportunidad. Hoy está dando una gran oportunidad. Como el profeta Azarías fue a Asa y al pueblo de Judá, hoy también Dios viene. No es que yo sea el profeta Azarías, pero sé que Dios te está dando la misma oportunidad. Amén. El Señor...
Miren, os voy a poner un ejemplo de caso de arrepentimiento, ya no de la Biblia, ya hemos visto, de una persona que se arrepintió. Y esa persona es Kathryn Kuhlman. Miren lo que dice en su biografía. El título de esta parte se dice El día en que Kathryn Kuhlman murió. Y no se refiere a una muerte física. Dice, ella cuenta el día que se decidió ponerle punto y final. Fue ese sábado a las 4 de la tarde, dice, morí en ese callejón sin salida. Fue la voluntad de Dios para mi vida. Y dice, hoy puedo llevarte a una calle sin salida, en cierta ciudad, en un determinado estado, donde rendí todo a Cristo, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Caminando por allí, con lágrimas corriendo por mis mejillas, por primera vez en mi vida fui toda de Él y nada de mí. Yo quiero que esto paremos un momento, porque antes de esto, Dios sí usaba a Kathryn Kuhlman y la gente se sanaba, ojo. Después cometió un error, se fue con un hombre, se casó con un hombre que tenía una familia, que abandonó a esa familia, a su mujer y a sus 2 hijos, y se fue con ella. Y las amigas de Kathryn Kuhlman decían, no hagas eso, no veo la voluntad de Dios por ningún lado. Y ella no echaba cuenta. ¿Sabe cuándo se dio cuenta? En la noche que se casó, después. Fue llorando con sus amigas, he cometido un error, voy a pedir el divorcio. Y al final no, estuvo 8 años con ese hombre. ¿Qué pasaba? Que esta mujer dice que mientras este hombre predicaba, ella durante esos 8 años su ministerio estuvo en el anonimato total, Dios no la pudo usar. Y dice que ella estaba sentada atrás mientras él predicaba y lloraba. Y lloraba. Y dice, por eso veamos que a pesar de que Dios la usase antes de haber cometido ese error, ella confiesa decir que todavía no era completamente de Dios. Joder, digo yo, si ella dijo eso, me miro yo a mí mismo y yo digo, Señor, ¿cuánto me falta para darte a ti? ¿No? Ahora dice, cuando rendí total y completamente todo a Jesús, el Espíritu Santo tomó ese vaso vacío. Y eso es todo lo que Él pide. Ese día fue el amanecer del día más grande de mi vida. No tuve un ministerio real hasta ese día que caminé por esa pequeña calle sin salida y me rendí por entero a Él. Ahí empezó el ministerio de verdad, dice. Antes Dios te había usado, sí, pero el ministerio de verdad empezó ese día. ¿Y qué fue? ¿Fue muchos estudios? No, fue una decisión. En un momento, una decisión en un momento. ¿Tú crees que puedes tomar una decisión en este momento? ¿Tú crees que esto se trata de, no, todavía me faltan un poco más? No, es un proceso, no, es una decisión. Es una decisión. Porque yo quiero leer otra cosa que ella dijo, para que veáis lo que ella quiso decir. Dice, en una de sus últimas apariciones, durante una conferencia, en el momento dedicado a preguntas y respuestas, un joven del público le preguntó cómo había enfrentado su muerte, la muerte del yo, ¿vale? Dice, él la había oído hablar de esas muertes varias veces, este joven. Ella respondió, dice ella, fue a través de una gran desilusión. Fijaos. Y me sentí como si todo el mundo se hubiera acabado. ¿Sabes? No es lo que te pasa, sino lo que haces después de que te pasa. Y dice, y esto nos lleva nuevamente a la voluntad de Dios. En ese momento sentí que lo que había sucedido era la tragedia más grande de mi vida, dice ella. Pensé que jamás podría levantarme otra vez. Fijaos cómo se sentía ella, ¿eh? Jamás, jamás, nunca nadie sabrá si no ha muerto de lo que estoy hablando. Hoy creo que fue parte de la perfecta voluntad de Dios para mi vida. Fijémonos lo que significa morir. Qué gran desilusión, dice, una gran desilusión. Ella, a tal punto de que ella jamás creía que se podría volver a levantar de eso. Pero Dios tenía todo preparado. Dios la pasó por ese proceso y después vemos la gloria de Dios cómo se manifestó por medio de esta mujer. Impresionantemente. Podéis ver en YouTube, en internet, predicaciones de ella, milagros que Dios realizó por medio de ella, y libros también, cómo Dios lo hizo en sus últimos 10 años de vida.
cuando se rindió totalmente a Él, es cuando Dios pudo hacer todo lo que quería hacer con ella. Ahora yo pregunto, ¿hay motivos para entregarnos totalmente a Dios? ¿Tenemos motivos? Para empezar, Él se entregó totalmente por nosotros. Y hoy Dios nos pide a cada uno de nosotros, empezando por mí mismo, que nos entreguemos totalmente a Dios. Que quitemos esos ídolos que están en nuestro corazón. Esas cosas que ocupan el primer lugar en nuestro corazón, que le pertenece a Dios. Y en ese preciso instante Dios va a hacer el milagro. Dios va a obrar cosas maravillosas. Lo sé, lo creo. Ya no solo por lo que dice en la palabra, sino por los testimonios que escuchamos. Que son también para que nosotros creamos. Y reconozcamos que Dios lo quiere hacer con nosotros. Que no son personas individuales, que Dios ha seleccionado así porque le gustaba más. No, no. A Dios todos nos da la oportunidad de poder hacer esto. De poder servirlo. ¿Estás dispuesto a entregar todo tu corazón? ¿Quieres entregar todo tu corazón? ¿Todo entero? Enterito, enterido. No la mitad, ni el 99%. Entero. Entero. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero Dios prueba nuestros corazones. Y oramos, Señor, prueba mi corazón. Nos volvemos todos espirituales. Señor, prueba mi corazón. ¿Sabes? Y ahora llega la prueba y no nos damos ni cuenta que es una prueba. ¿Sabes? Y actuamos como seguimos actuando y no como Dios quiere que actuemos. Cuando viene un hermanito que ha actuado de una manera que a ti no te ha agradado mucho, y tú en vez de como buen cristiano decir, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace, le dice, como vuelvo a hablar así de mí, te mete un guantazo y te... ¿Sabes? ¿Sabes? Y muchas veces no nos damos cuenta de cómo actuamos. Por eso tenemos que medir nuestras palabras. Tenemos que medir nuestras palabras. Con la palabra es con lo peor que podemos dañar. Con la palabra. Por eso tenemos que medir nuestra palabra. Realmente, si nuestro corazón está en Dios, todo lo que salga por aquí viene de aquí. Todo lo que salga por nuestra boca viene de nuestro corazón. Por eso glorifiquemos a Dios. Glorifiquemos a Dios y que Dios haya en nosotros un corazón conforme al suyo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Me está preguntando cómo lo haría. Amén. Importante saber el cómo. Ya hemos visto realmente lo que Dios pide de nosotros. Arrepentimiento. A raíz del arrepentimiento, el Señor empieza a obrar el cambio en nosotros. Arrepentimiento. Primeramente debemos reconocer nuestra falta. Debemos reconocer lo que nos falta. Debemos reconocer que lo necesitamos a Él. ¿Estás dispuesto a reconocer? Ahí empieza. Ahí empieza esa actitud humilde en la que Dios va a decir, aquí traigo mi gracia para poder obrar en tu vida, para poder obrar en tu corazón. Y eso es lo que el Señor quiere hacer hoy. El Señor está hablando en tu corazón. El Señor está hablando. ¿Crees que esta palabra era para ti o era para la persona de al lado? ¿Eh? Pues la palabra de Dios dice, confiesa tus transgresiones, confiesa tus pecados, confiesa tus faltas y yo te voy a mostrar el camino. Yo te voy a mostrar lo que quiero para ti. Yo voy a ser tu guía. Amén. Cuando la palabra de Dios dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Que los que no son guiados por el Espíritu de Dios no son hijos de Dios? Pregunta. ¿Cuándo se es hijo de Dios? Cuando uno recibe ¿a quién? A Cristo. ¿Sabes lo que dice el original acerca de ese versículo?
los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ese hijos no es cualquier hijo. Cuando el original habla de ese tipo de hijos, está hablando de hijos maduros. Mientras que cuando está hablando el versículo de que por medio, en Juan capítulo 1, cuando dice que por medio de la fe nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, ese hijos es hijos inmaduros, es un recién nacido. Y el hijo que se deja guiar por el Espíritu de Dios es un hijo maduro. Es un hijo maduro. Por eso qué importante es que nosotros poder dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Porque Él quiere mostrar el camino, Él no solamente te lo quiere mostrar, sino que te lo quiere hacer entender. Mira, esto es lo que quiero hacer contigo, hijo. Esto es lo que quiero que tú hagas. Esto es hasta donde te quiero llevar. Pero necesito que dejes todo aquello que impide que yo te pueda revelar esto. Por eso, arrepentimiento es de maduros. Esa persona que se arrepiente es una persona madura. ¿Estás dispuesto entonces a dar un paso de fe y decir al Señor, Señor, aquí me tienes? Renuncio a todo aquello que me pueda, que la gente diga, wow, cómo predicas, wow, cómo cantas, wow, cómo haces esto, cómo haces lo otro. Y decido, Señor, que seas tú el único que examine mi corazón, Señor. Amén. Pues vamos a ponernos de pie.